están? Continuando con este viaje, les voy a platicar algunos datos sobre estos personajes que todos conocemos. El pirata cojo, pata de palo, parche en el ojo, cara de malo, sable, sombrero, perico y todo lo demás. Estos piratas en realidad viven desde hace miles de años, pero los más famosos que conocemos tienen apenas unos 500 años y les voy a platicar de dónde salieron y después les doy los datos. Resulta ser que los piratas salieron porque cuando estaban Reino Unido y Francia disputándose quién tenía más poder sobre la costa en lo que hoy es Estados Unidos del Océano Atlántico, empezaron a contratar muchísimos soldados para pelear. Sin embargo, cuando esa guerra terminó, pues tenías casi 50,000 soldados que perdieron su trabajo y lo único que sabían hacer era pelear. Entonces, estos soldados empezaron a hacer flotillas que se dedicaban a asaltar barcos y hacer riqueza y motines y escondites y todas estas cosas de las aventuras que conocemos. Así que les voy a platicar 13 datos curiosos sobre los piratas. Dato curioso número 1. A pesar de que los conocemos por las películas y las series como estos seres misteriosos llenos de aventura, tenemos que recordar que los piratas en realidad son y eran muy malos. A lo que se dedicaban era a robar barcos, a asaltar personas, a robar motines para llevárselas después a sus guaridas en el Caribe y vender todo lo que robaban. Entonces eran muy temibles y los piratas muy malos. Dato curioso número 2, empezaremos con uno de los piratas más famosos de la historia, el temible Barba Negra. Barba Negra nadie sabe a ciencia cierta dónde nació. Hay quien piensa que nació en Reino Unido, hay quien piensa que nació en Estados Unidos y hay quien dice que es de Jamaica. Pero lo que es un hecho es que llegó a ser un pirata tan poderoso que tuvo a más de 500 hombres a su cargo. Dato curioso número 3 de otro pirata muy famoso que es Barba Roja. Recordemos que los piratas son de todo el mundo, entonces ya hablamos de Barba Negra, que seguramente era de Inglaterra, pues Barba Roja era de los otomanos y él trabajaba para el gobierno, entonces a lo que se dedicaba era atacar los barcos de los españoles y todo lo que se llevaba se lo daba a los otomanos para que tuvieran más poder. Y fue tan poderoso que llegó a tener hasta 36 barcos en su flotilla. Dato curioso número 4. Dentro de todos los mares siempre se estaban peleando entre Reino Unido y España quién podía sacar más cosas del nuevo continente América. Bueno, pues lo que hicieron fue que los ingleses nombraron caballero a una persona que se llamaba Francis Drake, uno de los piratas más famosos de la historia. Y para él, los españoles eran el enemigo. Entonces saqueaba todos los barcos de los españoles, pero los ingleses lo querían mucho porque los españoles eran enemigos de Inglaterra. Entonces, Francis Drake, uno de los piratas más famosos de la historia, saqueaba barcos españoles porque trabajaba para el gobierno, es decir, para la corona inglesa. Dato curioso número 5. Ser pirata era tan peligroso que cuando alguien contrataba a un pirata, el pirata podía pedir una suma de dinero en caso de que perdiera una parte del cuerpo en la batalla. Es decir, si tú eras un pirata y te iban a contratar para algo, tú podías decir, ok, estoy de acuerdo, pero si me cortan el brazo, me tiene que dar todo este oro. Dato curioso número 6. Entre los piratas también había jerarquías. Entonces, un barco lleno de piratas, el que se llevaba la mayor parte del botín tenía que ser el capitán. Y esto era 6 veces lo que se llevaba un marinero cualquiera. Dato curioso número 7. Todos conocemos la famosa bandera de las tibias y la calavera, o las espadas y la calavera. Pues resulta que no todos los piratas utilizaban esta bandera en sus barcos. Algunos tenían cualquier bandera o no tenían bandera. Esta bandera se hizo solamente para aterrorizar a las personas y que entregaran todo su botín sin necesidad de pelear. Dato curioso número 8. Existe el Día Internacional del Pirata y es el 19 de septiembre y se celebra en más de 40 países. Dato curioso número 9. Todos conocemos al típico pirata. Alto, fuerte, sombrero, perico, garfio, sable y todo lo característico. Sin embargo, no son un mito las mujeres pirata. Es decir, había muchas mujeres que eran piratas. Por ejemplo, la famosísima Mary Read.
Dato curioso número 10. Todos hemos visto el parche que tienen los piratas en el ojo. Pues no es porque no tuvieran un ojo, esto lo hacían porque la mayoría de las batallas que tenían los piratas eran en la panza del barco donde se guardaban los tesoros. Y aquí no hay luz, entonces los piratas tenían siempre un parche porque cuando tenían que pelear en la oscuridad, si levantaban su parche, sus ojos ya estaban acostumbrados a la oscuridad y podían pelear muchísimo mejor. Dato curioso número 11. Hemos escuchado el término pirata, sin embargo también existe el término corsario, y esto es porque los piratas llegaron a ser tan temidos por los distintos gobiernos del mundo que lo que hicieron fue generar una especie de pirata legal. Entonces lo que hacían era llegar con un pirata, le daban permiso de asaltar barcos con la única condición de que todo lo que robara tenía que darle una parte al gobierno. A estos se le llamaban corsarios. Por ejemplo, el señor Francis Drake, del que hablamos hace un rato, era un corsario de la corona inglesa, pero era un pirata para los españoles. Dato curioso número 12. Todos hemos visto que los piratas roban oros y joyas. Sin embargo, déjenme decirles que en una época lo que más robaban era azúcar, porque el azúcar valía más que el oro, y lo demás que robaban eran mapas, porque estos mapas tenían las rutas de los barcos comerciales. Dato curioso número 13. Todos conocemos la época famosa de los piratas. Sin embargo, los piratas existen desde hace más de 2500 años y han estado en todo el mundo. Actualmente todavía existen piratas, solamente que se limitan a estar en el Cuerno de África y en el sur de China. Así que eso fue todo, viajeros. Espero que les hayan gustado todos los datos curiosos sobre los piratas. Recordemos que son temibles y que hay en todos lados. Espero les haya gustado y sigamos con este video.